Este método es un método que se utiliza tanto en Excel como en Root para encontrar el modelo lineal, es decir, que se ajuste a encontrar la ecuación de una línea recta. Para eso vamos a dar unas definiciones de este método. El método de mínimos cuadrados nos permite encontrar la ecuación de una recta a partir de los datos experimentales, es decir, de los datos que uno toma en el laboratorio. Y con estos datos vamos a procesarlos para encontrar la pendiente y la ordenada al origen de la recta que mejor se ajuste a tales mediciones. Es decir, este método nos va a permitir encontrar tanto el valor de la pendiente y el intercepto. Así pues, solamente este método solamente sirve para ajustes o modelos lineales. Es decir, que tengan la forma y igual a x más b, donde a es la pendiente y b es el intercepto. Si este no es el caso, se debe buscar otro método de ajuste. El método de mínimos cuadrados se calcula en base al siguiente criterio. Es decir, que la distancia del punto experimental a la recta sea la mínima posible. Aquí tenemos una gráfica de unos ejes coordenados x y y, donde x es la variable independiente y y la dependiente. Y aquí aparecen los puntos experimentales. Entonces vamos a trazar la mejor recta que se ajuste a esos puntos. La distancia delta y del punto experimental a la mejor recta la vamos a hacer que sea mínima. Eso nos va a indicar que los puntos experimentales se van a ajustar a este modelo de la ecuación de una línea recta. Y vamos a hacer que todas esas distancias sean las mínimas posibles. Si llamamos delta y sui, o sea, de un punto cualquiera de los n puntos, ese delta y sui, como ven en la gráfica, es y sui menos y evaluado en el punto x sui. Y se trata de que esa distancia sea la mínima posible, es decir, esta distancia. Como y de x sui es a de x sui más b, estamos hablando solo del punto i, porque esto puede ser para cualquiera de los demás, y puede variar entre 1 y n, donde n es el número total de puntos. Vamos a tomar esas distancias, como pueden ser por encima como por debajo. Las distancias las vamos a elevar al cuadrado, los delta y sui, porque para que ese valor sea positivo. De ahí viene el nombre de método de mínimos cuadrados. Calculando los valores de la pendiente a y el intercepto. Para cada distancia vamos a obtener n ecuaciones de esta forma. La suma de esas distancias, es decir, la suma de los cuadrados de estas distancias al cuadrado o desviaciones, las vamos a minimizar si vamos a obtener n ecuaciones, y por teoría del cálculo estos valores se minimizan cuando hacemos la derivada de esa función de a y b, donde a es la pendiente y b el intercepto.
Es decir, la teoría del cálculo nos dice que podemos encontrar el valor mínimo derivando con respecto a estos parámetros, así los vamos a llamar A y B, igualando a 0 y resolviendo este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, con A pendiente y B el intercepto. La solución es una solución ya de muchos puntos, es decir, la solución va a estar dada por las siguientes ecuaciones. A está escrito en forma de sumatoria y este valor nos da la pendiente, que también se puede escribir en forma de promedios, de esta forma. Y B es la diferencia entre el valor promedio de Y menos la pendiente por el promedio de X. Expresiones más elaboradas nos permiten también encontrar el error en la pendiente, delta A, y el error en el intercepto, que lo vamos a llamar delta B. El delta A está dado por esta ecuación, donde A es la pendiente, R, lo vamos a definir ahora, es el coeficiente de correlación. Que se va a definir más adelante. N es el número de datos. El coeficiente de correlación es un número que nos indica la intensidad o grado de dependencia entre las variables X y Y. Está dado por las siguientes expresiones, es en función de sumatorias o en función de promedios. No se preocupen por estas ecuaciones que aparentemente son complejas, pero tanto la hoja de cálculo de Excel o Root, estos valores ya se obtienen en forma directa. El coeficiente de correlación puede valer cualquier número comprendido entre -1 y 1. Cuando el valor vale 1 se dice que la correlación lineal es perfecta, es decir, para el caso de una pendiente positiva, igual a 1 significa que los datos coinciden exactamente con los puntos de la recta. Normalmente esto no es cierto, en el laboratorio pues existen los errores experimentales y por lo tanto este valor no va a ser exactamente igual a 1. Y va a valer -1 cuando la correlación es lineal perfecta pero inversa, es decir, con pendiente negativa, porque una recta puede ser positiva o negativa dependiendo si crece o decrece. Cuando vale 0 se dice que no existe ninguna correlación o las variables son completamente independientes entre X y Y. Para obtener el error en el cálculo del intercepto utilizamos la relación, es decir, el error en la pendiente en el intercepto está dado por el error en la pendiente multiplicado por esa sumatoria. Es decir, necesitamos elevar cada uno de los valores de la variable independiente al cuadrado, dividirlos entre n y sacar la raíz cuadrada. O también se puede escribir de esta forma, ¿no? Delta A, o sea, el error en la pendiente multiplicado por la raíz cuadrada del promedio de los valores de x al cuadrado. La función de Excel, de la hoja de cálculo de Excel, permite encontrar cada uno de estos valores automáticamente. Recuerden que Excel es una hoja de cálculo que ya tiene en sus librerías una serie de funciones, entre ellas pues el valor de la pendiente, el intercepto y el coeficiente de correlación. El caso de la pendiente se obtiene colocando la función, colocándonos en cualquier celda y escribiendo ya sea la tecla más, o sea el símbolo más, o el símbolo igual. Para la pendiente tenemos simplemente en español pendiente, entre paréntesis conocido Y, conocido X. Ahora definimos qué es cada uno de estos argumentos.
Esto se llama un argumento, lo que está entre paréntesis. Todas las funciones necesitan argumentos para poder ejecutarse. El intercepto está dado por esta función intersección.eje, conocido y y conocido x, donde conocido y es el rango de datos de la variable dependiente y conocido x es el rango de datos de la variable independiente. Para Excel, todo lo que venga con y, en el caso de estas funciones, que son funciones que tienen argumentos, y lo asocia con la variable dependiente y x con la variable independiente. Recordemos que la independiente es la que podemos controlar. El coeficiente de correlación viene dado por esta función coef.d.correl, y entre paréntesis están los argumentos, que son en este caso el rango de datos de las dos variables, tanto la independiente como la independiente. No existe un orden establecido como en el caso anterior, primero conocido y luego conocido. Acá cualquiera de los dos pueden ir en cualquier orden. Vamos a hacer un ejemplo para aplicar esta función. Si se tomaron diferentes valores de masa y volumen de etanol o alcohol para determinar su relación y la densidad del etanol. O sea, el objetivo es encontrar la ecuación. Se controló el volumen, variable independiente, obteniéndose los siguientes resultados. Ahí en la tabla aparecen los valores de las dos variables. Como se dan cuenta, el volumen está dado cada 10 mililitros, 10, 20, etc. Es la variable independiente, la que puedo controlar, y la variable dependiente es el valor que obtenemos de la masa utilizando una balanza. Es decir, para 10.0 tenemos una precisión de 7.157 y así sucesivamente. Como se darán cuenta, aquí la precisión en el caso del volumen es de una décima de mililitro y en el caso de la masa tiene una precisión de una milésima de gramo. Es una balanza de buena precisión. Se trata de encontrar la ecuación que ajusta estos datos utilizando el método de mínimos cuadrados. Y vamos a determinar también la densidad del etanol. Utilizando Excel podemos obtener lo siguiente. Realicemos la gráfica de la masa en función del volumen inicialmente. Como se dan cuenta, los datos están alineados a lo largo de una línea recta, o sea que mirando la gráfica podemos decir que podemos aplicar el método de regresión lineal. ¿Sí o no? La respuesta es sí. En Excel le podemos también pedirle que aplique una línea de tendencia lineal, es decir, que aplique la mejor línea recta. Y que nos suministre la ecuación que relaciona las dos variables, la masa y el volumen. Y esta es la ecuación que nos arroja. ¿Qué significa eso? Que la masa está relacionada con el volumen a través de esta relación. Este valor que aparece aquí es el valor de la pendiente y este es como se dan cuenta, el intercepto es muy pequeño, casi tiende a cero. El coeficiente de correlación es una medida de qué tan bueno fue el ajuste, y el valor del coeficiente de correlación aquí nos los da al cuadrado, es casi cercano a 1. Eso quiere decir que es una buena correlación. Vamos a ver la solución utilizando Excel. Utilizando la hoja de cálculo de Excel, le pedimos que nos calcule la pendiente, es decir, escribimos la pendiente y entre paréntesis aquí está
conocido Y. El conocido Y es el rango de datos donde están los valores de la variable dependiente, es decir, en este caso de la masa. Separado por punto y coma está el rango de datos de la variable independiente, es decir, en este caso el volumen. Están entre las celdas C3 a C12. Y Excel nos dice que nos da un valor de 0,791 gramos sobre mililitro. El intercepto, utilizando esta función, se llama intersección.eje, y aquí están los mismos argumentos que para el caso de la pendiente nos arroja un valor de menos 0,656 gramos. El coeficiente de correlación, utilizando esta función coe.decorrel, y aquí podemos escribir los argumentos. En este caso pueden ser los mismos de la pendiente o del intercepto o al revés, y su valor es casi cercano a 1, 0.9996. Para el cálculo de del error en la pendiente utilizamos esta fórmula, que ya no la tiene como una función interna, sino que hay que crearla. Excel permite crear fórmulas donde hay que indicarle en dónde están los valores, en este caso de la pendiente, y la raíz, y nos da un valor de 0.02 gramos sobre mililitro. Tiene las mismas unidades de la pendiente. Para el cálculo del error en el intercepto utilizamos esta fórmula, pero para ello necesitamos primero el cálculo del valor promedio de los cuadrados de las variables independientes, es decir, tenemos que elevar al cuadrado la variable independiente y sacar el promedio. Aquí está la tabla completa, donde está, este es el volumen, los valores de volumen, los valores de masa, y aquí hemos elevado al cuadrado y aquí sacamos el promedio, 3850. La pendiente nos da este valor, el intercepto nos da negativo, pero es muy cercano a 1, lo ideal sería que nos dé 1, y el coeficiente de correlación está muy cercano a 1, quiere decir que es una buena correlación. Y aquí aparecen los valores del error en la pendiente, utilizando estas fórmulas para la pendiente y para el error en el intercepto. Esta es la ecuación que nos da Excel. Bueno, y el reporte de la densidad del etanol aplicando teoría de errores, vemos, pues podemos reportar como el valor de la pendiente 0,791, porque recuerden que la masa en función del volumen lineal, la masa es igual a la densidad por el volumen, al volumen es la densidad, y hay que dar tanto el valor de la densidad y su error. De acuerdo a la teoría de errores, nos dice que solo debe tener una cifra significativa, y la cifra significativa en este caso son 2 milésimas, y el error y la medida tienen que tener, de acuerdo a la teoría de errores, solo 3 decimales. Excel tiene una función llamada estimación lineal, que es una opción alternativa para obtener los valores estadísticos que necesitamos para un ajuste lineal, y utiliza el método de mínimos cuadrados. Esta función, obviamente, es una función muy potente que de una vez nos da toda una serie de valores. O sea, nos ahorra tener que encontrar cada valor de la pendiente, el intercepto, el coeficiente de correlación,
aparte, sino que de una vez esta función es muy potente porque nos da todos los valores en una matriz. La definición: calcula las estadísticas de una línea con el método de mínimos cuadrados para calcular la línea recta que mejor se ajuste a los datos, y devuelve una matriz que describe la línea recta, y igual a x más b. ¿Qué sintaxis utiliza? Es decir, todas las funciones necesitan una sintaxis, se refiere a la forma en que uno debe introducirla para que me arroje lo que yo quiero. Esta función, a diferencia de las que vimos anteriormente, necesita 4 argumentos, que son conocido y, que ya sabemos que se refiere al rango de datos de la variable dependiente, conocido y, conocido x, el rango de datos de la variable independiente, separado por, ya sea por comas o puede ser por puntos, dependiendo de cómo hayas configurado tu Excel. Y aquí hay 2 variables que se llaman constante y estadística, que ahora explicamos. Donde conocido y, ya dijimos, será el rango de datos de la variable dependiente, el rango de datos de la variable independiente para conocido x, y la constante se refiere a una variable lógica que puede ser falso o verdadero. Esa depende de si mis datos van a pasar por el origen, vamos a considerar lo que es falso, si no pasan por el origen, vamos a considerar que es verdadero. Y esta última constante, llamada estadística, también es una variable lógica que la vamos a asumir siempre como verdadero para que nos arroje todos los, en este caso, los 6 datos que vamos a explicar más adelante. La aplicación de la función al ejemplo anterior. Es una función matricial, decimos, necesita 2 columnas y 3 filas, es decir, nos va a arrojar 6 valores: la pendiente, el error en la pendiente, el coeficiente de correlación al cuadrado, el intercepto, el error en el intercepto, y una cantidad nueva que se llama la desviación estándar. Nos dice que tanto se apartan los datos, o sea, que tan dispersos son. Esta función hay que comenzar escribiendo más estimación lineal, y aquí están los argumentos. Antes de darle Enter, hay que oprimir las teclas Control, Shift, Enter. O sea, la tecla Control, la tecla que está encima de Control, y luego Enter. ¿Sí? No hay que escribir Enter de una vez. Bueno, aquí está la repetición del ejemplo. Tenemos los 10 valores, 10 datos para volumen y para masa. Y aquí es importante que se escriban para saber qué es lo que Excel arroja cuando aplicas esta función, de escribir estos etiquetas, ¿no? Y aquí al lado están los 6 datos que arroja. Bueno, eso es todo. Y aquí se les va a dejar como ejercicio para que apliquen la función estimación lineal para encontrar la gravedad. Bueno, eso es todo por ahora.